Dios te bendiga a ti también. Vamos a ver aquí si se vira la cámara ahora. Ok. A ver. Vamos a darle su tiempo. A veces se ponen un poco lenta. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. A ver. Dios te bendiga, Sara, qué gusto verte por estos lados. Y a ti también, Lucy, mucho gusto. Qué bueno, déjame ver porque esto no se quiere virar. Voy a salir y voy a volver a entrar, amadas, ¿ok? Porque esto no se está virando. A ver. Ok, vamos a ver si ahora logramos. Muy bien, vamos a ver si ahora ya vira. Nada todavía. Vamos a hacerlo otra vez. Ok, no, sí, no. Hay que tenerle un poco de paciencia. Esto es parte del entrenamiento que el Señor nos da de paciencia con estas cosas. Uno piensa que estos aparatos siempre van a funcionar bien. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí, ahora estamos por aquí. Bendito Dios, por fin. Qué bueno, qué bueno. Déjame ver a quién tenemos aquí. Bebé de Ava, Dios te bendiga. Gracias por invitar a otras amigas a unirse. Sara, qué gusto verte por acá. A Yani, a las que han ido entrando. Es un gozo compartir con ustedes cada semana y juntas compartir la palabra. Muchas bendiciones a mi hermana Marta, que acaba de entrar, y a todas las demás hermanas que están en sintonía con nosotras en esta preciosa y calurosa tarde aquí en la Florida. En la tarde de hoy, Dios te bendiga a ti también, Sara. Gracias por tus cariños y tus saludos, y gracias a todas las hermanas que ponen los cariños en la pantalla a modo de corazón cada vez que lo tocan. Mi nombre es Violeta Guerra, del Ministerio Maestras del Bien. Salimos cada semana por este medio y estamos desarrollando la temática a través de los salmos. Los salmos son un botiquín para nuestras vidas. Bendiciones a usted también, hermana Marta. Saludes a todos por allá. Iris, Dios te bendiga. Pues así es, los salmos es un botiquín para nosotras y hay prescripción para cada una de las situaciones que enfrentamos. El salmista David fue un hombre altamente experimentado, y si solo eso hubiera sido el propósito de Dios para su vida, creo que lo ha cumplido, en poder consolarnos, animarnos y darnos las pautas de cómo salir hacia adelante en medio de las dificultades. Así que no sabemos si alguna de nosotras es ese ejemplo para otras, que otros están mirando sin nosotros darnos cuenta, y estamos sirviendo de aliciente, de inspiración en su vida de fe. Ojalá y así sea. Hace como algún mes estuve hablando con una, bueno, ya no es tanto una joven, ella quizás puede tener 8 años menos que yo, pero en la época cuando uno está todavía niña, eso es mucha diferencia de edad. Porque si tú tienes 8 años, yo tengo 16, o tienes 16 y yo tengo 24, entonces una es una niña, ya la otra es una mujer, y se ve como que muy grande la diferencia de edad.
Y hasta el día de hoy me entero que, bueno, en esa época yo no era cristiana, pero ella dice que siempre me observaba porque quería ser como yo. Así que siempre hay el ojo de alguien que está mirando. Y bueno, en verdad yo no recuerdo nunca haber intercambiado ni siquiera palabra con esa joven, hoy día esa mujer. Mi familia y la de ella eran muy amigas, mi mamá con su mamá, y recuerdo que íbamos a su casa, pero no recuerdo haber intercambiado con ella, sino un poco más con su hermana, que luego era mayor que yo. Quizás hoy, si estuviese aún viva, fuéramos contemporáneas. El punto es, mis amadas, que siempre hay alguien que nos está mirando, aunque no nos demos cuenta, y que el Señor nos utilice para hacer un buen testimonio en la vida de ellas. Así que bueno, dicho esto, eso fue un propósito que Dios utilizó en la vida de David. Los diferentes problemas, aflicciones que él atravesó y que hoy nos sirven a nosotras, para nosotras tomar ejemplo de ahí y saber cómo conducir nuestra vida de fe. Vamos a continuar en el Salmo 31 que había empezado la semana pasada y vamos a continuar desarrollándolo, vamos a dar fin, Dios mediante, en el día de hoy. Pues algo que decíamos la semana pasada es que, bueno, vimos el trasfondo del Salmo, vimos la estructura del Salmo, vimos palabras claves dentro del Salmo que nos dejaron ver un poco dentro del corazón de David, cosas que estaba sintiendo, temáticas que se está repitiendo y que se está presentando en este Salmo. Y nos quedamos al pie del versículo 22 del Salmo 31, donde él decía en su premura: cortado soy de delante de tus ojos. De delante de tus ojos. Y decíamos que en la nueva versión, la nueva traducción viviente, él decía que estaba al borde del pánico, porque realmente él estaba en una situación muy apremiante aquí. Dimos el trasfondo, cuál era la temática que estaba sucediendo, y la semana pasada, a vuelo de pájaro, estuvimos posándonos un poco en la problemática, todo lo que él estaba viviendo, todo lo que él estaba sintiendo, cuál era la causa y lo triste de esa circunstancia. Vamos a bloquear a alguien acá. Un momentito. Bien. Y el asunto es que allí nos quedamos, ¿verdad? Así que vimos los sentimientos que atravesó David durante este tiempo en el que él estaba huyendo del rey Saúl. El rey Saúl, habíamos leído en 1 Samuel 23, versículos 14 y 15, que estaba buscándole para tomar su vida. Se había realmente empecinado con él porque sabía que había sido el escogido por Dios. Así que él estaba al borde del pánico, estaba totalmente abrumado por los problemas que él tenía. No eran problemas imaginarios, no eran malas percepciones, era una realidad. Eso también lo vimos la semana pasada. Y dentro de la amplia gama de sentimientos que vimos que él estaba atravesando, estaba la aflicción, la angustia, la profunda tristeza, el dolor, la debilidad y el miedo. También vimos los diferentes versículos para eso la semana pasada. Así que el cuadro no era bonito, no era un buen cuadro en el que se encontraba el salmista David. Pero a pesar de todo eso, hay algo notorio que es a lo que tú y yo debemos prestar atención, y son y es la cosa a través de la cual Dios nos trae grandes enseñanzas. Lo primero es que debemos ver es la actitud de David en medio de esas dificultades, de esa miríada de situaciones, de todas las adversidades, del dolor, la aflicción, la tristeza. Nombra algún sentimiento y él lo estaba viviendo, él lo estaba atravesando. Y en medio de todo eso, algo que era admirable en la vida de David fue su actitud. La actitud con la que tú y yo enfrentamos los problemas es la nota decisiva de si salimos aprobada por Dios o desaprobada, de si damos un buen testimonio o un mal testimonio, de si crecemos y salimos más que victoriosas o salimos derrotadas, peor de lo que entramos. Nuestra actitud es un factor determinante en nuestra vida cristiana y sobre todo en medio de las aflicciones, del dolor y de la persecución. Dios te bendiga, Lucy, qué bueno verte en esta tarde por aquí. Así que, por ejemplo, si vamos al versículo 1 del Salmo 31, la parte A dice: en ti, oh Jehová, he confiado. Así que vemos que una actitud en medio de este dolor y toda esta
dificultad para él era una actitud de confianza, ¿verdad? Él tenía una profunda confianza a pesar de todo lo que estaba sucediendo, a pesar de lo funesto que estaba pintado el cuadro, de que parecía imposible de que él saliera bien de todo esto. Sin embargo, él mostró una confianza inamovible en Dios. En el versículo 4b del capítulo 31 del Salmo 31 dice, pues tú eres mi refugio. En el 5b dice, tú me has, en tu mano, encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. O sea, yo estoy seguro en ti, porque yo te pertenezco. Entonces vemos su confianza. En el versículo 6, la parte B dice, mas yo en Jehová he esperado. El versículo 7 dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia. O sea, había seguridad. Así es, tenemos que poner nuestra confianza en Dios ante todo. Así es, Sara. Entonces, él dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia. Aquí él demuestra su seguridad, la anticipación, la expectativa de la victoria que él sabía que por medio de Dios él iba a obtener. Por eso él dice, me gozaré en tiempo futuro y alegraré en tu misericordia. Él sabía que el socorro de Dios no había de tardar, que el socorro de Dios era seguro sobre él. Pero también dice en los versículos 14 y 15, y aquí encontramos una declaración preciosa de confianza de parte de David, es, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Qué lindo es, ¿verdad?, leer que él en Dios confiaba, que él era su Dios, pero sobre todo que él entendía que en la mano de Dios estaba su tiempo, o sea, estaba su suerte, estaba depositada toda su vida. Así que vemos aquí la profunda confianza que David tenía en su Dios. La misma confianza que tú y yo debemos depositar y debemos de tener, no cuando todo va bien, porque cuando todo va bien, pues no se precisa de mucha fe, de demostraciones de confianza, sino, así es, un hermoso versículo, Lucy, sino del hecho de que cuando la cosa va mal, cuando nos sorprende la aflicción, el dolor y la dificultad, que podamos realmente demostrar y confesar esa confianza en Dios. Dios te bendiga a ti también, Lidia, qué bueno, desde México. Qué gusto tenerte en esta tarde. Así que vemos, en primer lugar, que David, en medio de toda esta problemática que él estaba atravesando, él tenía una actitud, primeramente, de confianza. En segundo lugar, él tenía una actitud de confesión, o sea, él no se quedó callado en ningún momento. Los versículos del 9 al 13 vemos donde él detalla toda su problemática a Dios. Él no la esconde de Dios, no por el hecho de que de Dios no se puede esconder nada, sino por el hecho de que él quería compartir el más mínimo detalle de su vida y de lo que él estaba atravesando con su Dios. Y él va a entrar en lujo de detalle acerca de todo lo que estaba ocurriendo de su vida. Le describe a Dios su situación y al hacerlo lo que hace es que descarga su corazón de todo lo que estaba pesando en él. Y muchas veces solo esto constituye en sí una sanación a nuestro problema, una terapia. Fíjense que muchos psiquiatras y psicólogos, cuando las personas van a verlos, o aún una buena amiga, muchas veces lo único que necesitamos es un hombro en el cual llorar, un oído que nos escuche atentamente, que nos permita hablar sin interrumpir y que nosotras mismas nos podamos escuchar y sacar todo eso de nuestro corazón, de nuestro sistema, liberar nuestro corazón de toda esa angustia. Y él hace eso, y al hacerlo haya alivio en Dios, ¿verdad? Pero otra actitud más que encontramos en el salmista David, además de confianza y de confesión a Dios de toda su situación, es humillación. En el versículo 10, él reconoce su pecado. Sucede que muchas veces cuando nosotras estamos enfrentando un problema, aún no sea buscado por nosotras, como a veces sucede a alguien que simplemente puede ser que nos tenga envidia, o en el trabajo que quiera nuestro puesto, o algo por el estilo, o alguien que malinterpretó algo. Muchas veces nos victimizamos a tal manera
que casi nos creemos santas y perfectas y que por eso Dios debe de socorrernos. Sin embargo, David sí entendía que estaba bajo persecución, pero él entendía que él clamaba a Dios en base a su misericordia, una palabra que continuamente él repite, a lo cual él alude en este salmo a la misericordia de Jehová y no su propia justicia, porque de hecho en el versículo 10 él dice: se agotan, la parte B, mis fuerzas a causa de mi iniquidad, a causa de mi miseria, a causa no solo de la condición en la que se encontraba por estar siendo perseguido, sino de sus propios pecados. Él no era un hombre perfecto. En medio de la prueba, independientemente de si tengamos culpa o no por algo que nos esté sucediendo, Dios la utiliza en nuestra vida porque Él quiere extirpar malezas, sacar cosas que no son de su agrado e implantar otras cosas, o sea, frutos del Espíritu que no están habitando en nosotras o que no están brillando en nosotras o que necesitan perfeccionamiento. Entonces, Dios los trae con un propósito, no porque no podemos aludir al cuidado y el socorro de Dios porque nos pensemos perfectas, ¿no? Hay cosas, aún en medio de una situación en la cual no tengamos culpa, que Dios quiere enseñarnos producto precisamente de que no somos perfectas. Así que Dios lo permite para nuestra bendición, para perfeccionar nuestro carácter. Así que vemos que David, la actitud que tenía en medio de esta aflicción, el mundo se le venía encima, imagínense, buscando su vida para matarlo. Aún sus más íntimos, sus vecinos, lo iban a entregar. Como leímos la semana pasada, Dios le confirmó, Él le dijo: Señor, ¿me entregarán? Y Él le dijo: sí, te van a entregar, lo harán. Y él tuvo que seguir huyendo. Y qué pena es cuando en medio de una dificultad no encontramos socorro de parte terrenalmente de quien entendemos que son nuestro sistema de soporte. Así es, el carácter es forjado en medio del dolor. Así es, Luz, y gracias. Así mismo es. Entonces vemos que Dios va forjando, como dice Lucy, su carácter en nosotras. Y vemos entonces que David tenía confianza en Dios, confesó su pecado a Dios. O sea, muchas veces tenemos que revisarnos, a no ser que haya algún pecado oculto. Él decía al Señor: escudriñame a ver si en mí hay camino de perversidad. Tenemos que continuamente estar sacando un balance, pasando un inventario. También él se humilló delante de Dios al reconocer: sí, ellos me buscan, pero yo también tengo mis faltas. Es verdad, fulana empezó este problema, quizás mi esposo está siendo injusto, pero ¿sabe qué? Yo también puedo mejorar en mi vida, yo también puedo cambiar, yo puedo utilizar esto para crecer un poco más. Y no simplemente quedarnos en medio del problema, como a menudo sucede, lamentándonos, cayendo en depresión. No, vamos a buscar respuestas que sean edificantes para nuestra propia vida. Otra cosa que encontramos aquí en este salmo en cuanto a la actitud que tenía David, que observó David, fue su dependencia en Dios. Eso lo vemos de los versículos del 14 al 18. Él no dependía de sí, de su fuerza, de sus habilidades, de su ejército. Él no dependía de su conocimiento, de su sabiduría, como muchas veces hacemos nosotras. Confiamos en nuestras habilidades, en nuestra cuenta bancaria, confiamos en los que nos rodean, en nuestra educación. David no confiaba en nada de eso, él confiaba enteramente en Dios. Y en el versículo 15, como leímos hace un momento, donde él declara que en sus manos estaban sus tiempos, lo que él quería decirle es: mira, no importa al final de cuentas lo que ocurre en mi vida, si esta gente me atrapa o no me atrapa, si me desmenuzan o no me desmenuzan, yo sé que en el curso de mi vida tu providencia, tu cuidado providencial es para mí. Tú tienes cuidado de toda mi vida, de todas las áreas de mi vida. No es un accidente lo que me está ocurriendo, no es un error, no es un descuido de parte tuya, no es una sorpresa, no es algo que te toma por sorpresa, porque mis tiempos están en tus manos. Tú has orquestado todas las cosas para que obren para bien en mi vida. Y entonces él dependía en Dios porque él sabía que Dios sustentaba su suerte. Y en el versículo 16, él ora conforme a la oración sacerdotal que encontramos en Números 6, 23. Él va a decir en el versículo 16: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Bueno, en Números 6, versículos 23 dice: habla a Aarón y a sus hijos y dile: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. De manera que cuando él está en medio de esta circunstancia demostrando su dependencia en Dios, él está orando a Dios, hablando con Dios, él le dice, yo sé que mis tiempos están en tus manos, mi suerte están en las mejores manos, en tu mano están mis tiempos, pero no solo eso, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Él trae al corazón y la mente de Dios esa oración, esa promesa básicamente, ese pacto de amor que Dios había hecho con su pueblo, ¿verdad? Y él era del pueblo de Israel. Así que nosotras también debemos orar conforme a las promesas de Dios. Tenemos que traer a memoria sus promesas porque ellas son sostén y guía en el día de la angustia y de la aflicción. Pero algo más que encontramos aquí es la alabanza. O sea, en medio de toda su problemática, él nunca dejó de alabar a Dios. No apaguemos nuestra música cristiana. No dejemos de tener un cántico en el corazón, un cántico en nuestros labios para con Dios. En los versículos del 19 al 22, él tiene aquí del 19 al 22, una alabanza a Dios. Y lo primero que le dice es, cuán grande es tu bondad. Pero fíjense algo más, y me encanta este cuadro que él presenta aquí. Él dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. O sea, Dios tiene un tesoro, un cofre. Dios tiene, amén, el llanto convierte en alabanza y oraciones, así sea. Dios tiene guardado, como quien tiene un tesoro, un cofre de bendiciones guardadas para quienes le aman, para quienes le temen, para quienes le son fieles, para el día de la angustia. Él dice aquí en el versículo 19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Dios tiene tesoros para ti y para mí, aún en medio de nuestras aflicciones, aún en medio de nuestras angustias y de nuestras tribulaciones. Y Él aquí, ¿verdad?, trae eso a su mente, ¿verdad? Y nos lo trae a colación a ti y a mí. Cuán grande es tu bondad. La bondad de Dios es más grande que los cielos, ¿verdad? Es sublime en gloria y majestad. Y Él lo ha guardado para quienes le temen, para quienes le aman. Su bondad, amadas, es para nosotras. Ahora, ¿quiénes son los que le aman y los que le temen? La parte B del versículo dice que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Los que aman a Dios, los que temen a Dios, son los que públicamente confiesan a Dios, los que públicamente viven para Dios, los que públicamente alaban su nombre, no solo cuando estoy en las cuatro paredes del refugio de la iglesia con mis hermanos y los que conocen que soy creyente, sino en toda mi vida. Todo el que me conoce debe de saber que soy cristiana y que yo vivo por y para Dios, que yo confío en Él, que Él es mi alto refugio, que Él es mi ayudador. Y como dice aquí, que Él muestra esa bondad que Él guarda para los que le temen. ¿Y quiénes son esos? Los que esperan en Él y los que le confiesan delante de los hijos de los hombres. O sea, los que viven para Él abiertamente como cristiano, no en secreta. O sea, Dios no trata con cristianos de la secreta. Aquí no hay lugar para eso, no hay bendiciones para eso. Nuestra vida, la vida del creyente es totalmente pública. Y Dios quiere utilizarla para hacer luz a los que están en oscuridad. Y de la única manera que Él puede mostrar su misericordia a un mundo perdido, a un mundo que no conoce las bondades de nuestro Dios, es a través de lo que Él hace en tu vida y lo que Él hace en la mía. Así que, hermanas, cuán grande es la bondad y la misericordia de Dios. Y es tan grande que dice en el versículo 20 que en lo secreto de su presencia no se esconderá contra la conspiración de los hombres. Amén. Así es, nos llamó para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Así es, Lucy, gracias por participar. Fíjense,
No solo que Él ha guardado tesoros y bendiciones en medio de la aflicción para quienes le temen y lo han confesado y mostrado abiertamente a los hombres, sino que nos va a refugiar y nos va a guardar en lo secreto de su presencia. Nos va a guardar contra la conspiración de aquellos que atientan contra nuestra vida, que hacen mal contra nosotras. Dice aquí en el versículo 20, dice, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Oh, amadas, nuestra vida no toma por sorpresa a Dios. Él sabe todas las cosas y nos protege y nos guarda. Su comunión es con los íntimos, con los que le aman, con los fieles, ¿verdad? Que no tienen temor de bendecir su nombre y obedecerle delante de los hombres. Así que el hombre que una vez estuvo al borde del pánico y que decía en su premura, cortado soy de delante de tus ojos, dice, bendito sea Jehová, alaba a Dios, ¿verdad? Y dice en el versículo 21, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Él no está hablando de donde él estaba situado geográficamente, no, él está hablando de que él está en una ciudad fortificada, refiriéndose a la presencia de Dios, porque acabamos de leer que en lo secreto de su presencia, en lo oculto de su morada, Dios nos va a guardar y nos va a proteger de la contención y la conspiración de los hombres y de sus lenguas. Entonces él dice, bendito sea Dios, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. O sea, tú has cumplido tu promesa sacerdotal, tu rostro resplandece sobre mí, me guarda en todos mis caminos. Y él trae esto a colación. Cuán importante es conocer las promesas de Dios para clamar a Dios por ellas y también por ellas dar gracias a Dios cuando vemos el cumplimiento en nuestras vidas. Pero podemos ver una actitud más en la vida de David, y es la actitud de bendecir a Dios, de hablar bien de su nombre, de bien decir de Él delante de todos, pero no solo de Dios, sino también, porque eso lo vimos en la parte de la alabanza que acabamos de cubrir, sino en bendecir a su pueblo. Dijimos al inicio que a través de todas las vicisitudes y dificultades que él vivió, que él atravesó, con solo eso, aunque no hubiese sido rey y no hubiese servido en muchísimas maneras en los principios de Dios, con solo haber vivido todo esto, hubiera sido suficiente para que su vida tuviera valor para ti y para mí. Por el caudal de enseñanzas que nos dan a ti y a mí sobre cómo conducir nuestra vida, cómo enfrentar cada etapa de ella. Pero algo más, él no solo alababa a Dios públicamente, no era solamente un cristiano abierto a los conocimientos de todos y de todas las naciones y los pueblos, sino que también, amén, reconocer su grandeza nos ayuda a nosotros. Él sabe quién es y nosotros necesitamos recordarlo siempre. Amén, así es, Lucy, así mismo es. Sino que también Él bendice al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Él no sale simplemente ya de su problema y de su prueba y se va a descansar a su casa a tomar unas vacaciones. No que eso sea malo. Pero Él se preocupa ahora Él torna su mirada al pueblo de Dios y nos dice en los versículos 23 y 24, amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hace poco estuve en Honduras y la temática era restauradas para bendecir. En cada circunstancia de nuestra vida, Dios utiliza las situaciones que enfrentamos para que luego vayamos a hacer bendición a otras. Y eso está haciendo David aquí. No solo que quedó plasmado por todo lo que él escribió, porque tenemos prácticamente el diario de su vida aquí en los Salmos, que nos enseña ya de por sí, eso es una bendición, sino que vemos que él se preocupa por exhortar al pueblo de Dios, por exhortarte a ti y a mí basada en la experiencia personal que él ha vivido y que él ha tenido con Dios. Y nos da en imperativo algunos mandatos. Amad a Jehová, oh amada, por encima de todo, aunque no entiendas lo que tú pudieras estar atravesando ahora, ama a Dios. Porque a los que le aman, la promesa es que todas las cosas obrarán, les ayudarán a bien. En segundo lugar, Él nos dice, esforzaos
todos vosotros los que esperáis en Él. Si vamos a esperar en Dios, no es de brazos cruzados, olvidándonos del problema, sin orar, dejando que otro lo resuelva. No, es yendo delante de su presencia. Ese es nuestro trabajo, confiar en Dios e ir delante de su presencia para llevarlo a sus pies. Pero dice aquí, esforzaos. No es fácil siempre alabar a Dios en medio de la aflicción. Por eso hay un pasaje que dice que debemos sacrificar alabanzas, exactamente, instrucciones precisas, como dice Lucy. Debemos de esforzarnos, lo mismo que Dios le dijo a Josué allá en el capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que Dios sea por nosotras no implica que vamos a estar de brazos caídos, de brazos cruzados, de rodillas paralizadas y de mente ausente. No, tenemos que estar esforzándonos en la gracia de Dios para permanecer firmes y fieles, para no desviarnos, para no proceder en la carne. Nos tenemos que esforzar para eso. No es fácil porque la carne se incita a causa del mal y del pecado y de la tentación. Pamela, hacemos esto en español, no lo hacemos en inglés. Si no entiendes, pues te podemos sugerir Proverbs 31 en English. This is only in Spanish. Así que vemos aquí que Él nos exhorta, pero también nos exhorta no solo a esforzarnos, sino a tomar aliento. Tiene que tomar aliento en nuestro corazón. Es como que volver a respirar, porque muchas veces sentimos que desmayamos por causa de la aflicción. Es como que volvemos a cobrar ánimo cuando tomamos aliento. Y nuestro corazón necesita tomar aliento. Necesita desenfocarse a veces del problema, confiando en que Dios todo lo puede y que todo lo sabe y que todo también lo hará. Necesitamos muchas veces poner una música que nos distraiga, salir a caminar, respirar profundo para desenfocarnos a veces de la fijación que nosotras tenemos en el problema. Es quitar los ojos del problema para ponernos en Dios, ¿verdad? Como dicen por ahí, no es decir cuán grande es mi problema, sino cuán grande es mi Dios. Como dice él aquí, cuán grande es la bondad de nuestro Dios. Así que vemos que él tenía aquí una actitud de bendición, de bendecir al pueblo de Dios. Y cierra aquí este salmo exhortándonos. Eso es algo que la palabra nos manda a nosotras, sobre todo a las mujeres, a hacer con otras mujeres y con otras más jóvenes, a exhortarlas, a servirles de mentoras, a orientarlas, ¿verdad? Así que tenemos que también animarlas a ellas, a amar a Jehová, a esforzarse mientras esperan en la contestación de Dios en medio de su problema y a que su corazón tome aliento en Él. Si buscamos tomar aliento por otros medios, vamos a fracasar. El aliento que tenemos que tomar es en Dios. Así que para mantener la fe en medio de la angustia y la aflicción, tenemos que esforzarnos y mantener viva la llama de nuestro amor en Dios. Porque a los fieles es que Dios guarda, preserva y liberta. Debemos esforzarnos para que la debilidad y la duda que asoma a nuestra mente, a nuestro corazón, en medio de la aflicción, no hagan residencia en nuestro corazón y ahuyente, ¿verdad?, la confianza que teníamos en Dios, para que no desmayemos. Así que debemos por medio de ese esfuerzo, cultivar la firmeza y el coraje de carácter para permanecer firmes en el momento más difícil de la duda y de la aflicción. Así que, mi amada, cuando te sientas que el mundo se te viene encima, a semejanza de lo que hizo David, primero clama a Dios. En segundo lugar, alaba a Dios. En tercer lugar, espera confiadamente en Dios. En cuarto lugar, esfuérzate mientras esperas. En quinto lugar, tome aliento tu corazón. Y finalmente, ve y sé de bendición a otras. Hasta aquí por esta semana, un salmo precioso del cual hemos extraído múltiples enseñanzas prácticas, puntuales para nuestra vida. En todo tiempo, clama a Dios, ora a Él, espera en Él, toma aliento tu corazón, esfuérzate, sí, esfuérzate, pero luego ve y sé de bendición
a otras que también necesitan una mano de socorro. Que Dios te bendiga, mi amada. Ha sido un gusto tenerlas a todas esta tarde. Es una bendición haber podido compartir con cada una de ustedes. Será hasta la próxima semana, donde vamos a continuar con el Salmo 32 y la dicha del perdón. Muchas bendiciones.